Amén. Aleluya. ¿Alguno se acuerda de que estuvimos hablando la semana pasada? Valientes. ¿Cuántos hombres y mujeres valientes hay en este lugar? Amén. Gloria a Dios. Hablamos que los valientes dejan toda carga, dejan el pecado que les asedia, que los valientes corren la carrera, que los valientes luchan contra el pecado, luchan y avanzan, y aún que los valientes aceptan la disciplina del Señor. Los valientes son aquellos que cuando viene un trato difícil, que no entienden que Dios les ama y aprenden en medio de procesos difíciles. Muchas veces en nuestra sociedad pensamos que ser valiente tiene que ver con un temperamento, con un carácter, ¿verdad? Pensamos que los extrovertidos son valientes, que aquellos que por su carácter expresan sus emociones son más arrojados, son valientes, y que los introvertidos, aquellos que son más de evaluar sus circunstancias, no lo son. Sin embargo, eso no es así. La palabra de Dios nos muestra qué es lo que hace que una persona común se convierta en un valiente, en una valiente de la fe. Y esto lo encontramos en Hebreos capítulo 11. ¿Cuál es la gasolina de los valientes? Tú y yo queremos llegar lejos en la fe, queremos llegar a la meta, pero necesitamos tener nuestro depósito bien lleno de aquello que nos aporta valor. Y aquello que caracterizaba cada heroína, cada héroe de la fe, de la valentía, precisamente es esto: la fe. La fe es aquello que nos impulsa a avanzar, y es aquello de lo cual quiero hablarte hoy. Así que abre tu Biblia, ve a Hechos capítulo 11 y prepara tu corazón. Señor Jesús, acabamos de orar, pero en este momento oramos para que prepares nuestros corazones, Señor oh Dios. Tú, Señor oh Dios, eres aquel que da fe, eres el autor y consumador de la fe. Señor, tú has puesto en nosotros espíritu de valentía, Señor, pero hoy queremos, Señor oh Dios, ser renovados en nuestra fe. Queremos ser llenos, Señor oh Dios, de esa fe que tú has puesto en nuestro corazón. Pedimos, Señor, que la fe se active, que tú nos des entendimiento y tú nos transformes, Señor oh Dios. Hoy creemos que en ti todo es posible, Señor, y que mientras hablamos, veamos cada vez más chiquititos los problemas, las situaciones, las debilidades que nos rodean, y podamos verte a ti y a tus promesas de forma más clara, de forma más visible, y podamos llenarnos de ese espíritu diferente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchos de ustedes conocen esto, Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Otra versión dice: la fe demuestra ser la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que todavía no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de buena reputación, de la aprobación de parte de Dios. Y esta definición de fe es una definición única. Si tú mapeas, si tú investigas todo el Nuevo Testamento, te das cuenta que en la mayoría de los casos la fe está asociada directamente con Jesús, ¿no? Y tener fe es creer en lo que Jesús hizo por nosotros. Sin embargo, el autor a los hebreos va un paso más adelante y nos habla de la fe como una actitud de confianza que nos transforma y condiciona cada área de nuestra vida. ¿Cómo nos transforma? Nos lleva a tener como seguras promesas de Dios que todavía no hemos recibido. Eso hace
La fe nos convence de que hay un mundo invisible que es más real que todo aquello que nuestros sentidos, manos, el tacto, nuestros ojos, pueden llegar a percibir. Pero no quiero implicar con esto de que hay diferentes tipos de fe. La Biblia dice que tenemos una fe. Lo que ocurre, escúchame bien, es que la fe comienza cuando nos encontramos con Jesús, pero va creciendo y va impregnando cada área de nuestras vidas. La fe sucede cuando tenemos una revelación de Jesús. Si no, piensa en los héroes de la fe que veremos a continuación. ¿Cómo comenzó la vida de fe de Abraham? Comenzó cuando Dios se apareció y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Cómo apareció y fue restaurada esa vida de fe en Moisés? Con las enseñanzas de tu madre, pero cuando se le apareció en una zarza. Es el encuentro con Jesús lo que nos lleva a caminar una vida de fe. Y al igual que ellos tuvieron un encuentro con Jesús, tú y yo sabemos que de tal manera amó Dios al mundo que Él entregó a su Hijo para todo aquel que crea, para todo aquel que tenga fe, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús dejó el cielo y la tierra y se acercó a nosotros para darnos la posibilidad de creer y de que nuestra vida sea por completa transformada. Y al comenzar a caminar con Jesús, comenzamos una vida nueva. Antes de comenzar nuestra vida con Jesús, ¿en qué confiábamos? ¿Cuáles eran nuestras certezas, nuestras convicciones? Nosotros mismos. Podíamos tener nuestra confianza en el dinero, en nuestras capacidades, estudios o talentos, en nuestras familias, en las personas que nos rodeaban. Creíamos aún en todo lo empíricamente comprobable, en lo que dice la ciencia. ¿Ok? Estamos a favor de estudiar ciencia, a mí me encanta precisamente la ciencia, pero quien estudia ciencia sabe que a veces la ciencia dice una cosa y la investigación avanza y la ciencia cambia. Pero una vez que conocemos a Jesús, ahora confiamos en lo invisible. ¿Quién ha visto a Jesús? Quizás Dios se le ha aparecido a alguien, pero ¿quién ha visto el rostro de Jesús? ¿Alguien lo vio? Yo conozco personas que han tenido esa revelación. Sin embargo, aunque no lo hemos visto, hay una certeza profunda en nuestro corazón que nos lleva a confiar en Él. ¿Quién ha visto el cielo? ¿Alguien fue, volvió y nos puede contar, traer fotos de las vacaciones? No, pero hemos recibido una confianza, la fe. Lo primero que quiero decirte es que la fe es confianza en lo invisible y la fe es tener confianza en Jesús. Dice Primera de Pedro 1:8, en quien creéis sin haberle visto, en quien sin haberle visto lo amáis y os podéis gozar de una forma espectacular. Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. Fe es creer en Jesús. Fe es creer en Jesús. Me encanta esa escena en la Biblia donde Jesús dice, no temas, cree solamente. Y cuando venimos a Jesús, Jesús llena nuestro depósito de fe. Nuestra fe es renovada. Y no sé si alguno de aquí siente que ha venido con una fe debilitada o estaba teniendo lucha al creer, pero yo he venido aquí con la convicción de que ya tenemos fe, pero el Señor quiere renovar nuestra fe. Amén. Aleluya. Fe es confianza en Jesús, fe es confianza en su palabra. Versículo 3. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado de la palabra de Dios. De modo de que lo que ahora vemos
no vino de las cosas visibles. Dios creó el mundo ex nihilo, desde la nada, nada había y por su palabra las cosas fueron hechas. Pero ¿cómo hemos llegado a esta comprensión? Porque la palabra de Dios lo dice. Y cuando tú confías en alguien, tú confías en aquello que esa persona te dice, ¿verdad? Cuando tú rechazas las palabras de alguien, estás rechazando a la persona misma. De hecho, Jesús dice, quien rechaza mis palabras, Juan 12, a mí me rechaza. Y fe no es solo confiar en la persona de Jesús, porque en el caminar yo me he encontrado muchas personas que dicen, yo confío en Jesús, pero no le prestan atención a su palabra. Y de esta forma, esa fe es incompleta. La fe en Jesús en un determinado punto del camino nos va a llevar a su palabra. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos capítulo 10. Precisamente la palabra de Dios es el generador que Dios escribió para producir en nuestro corazón fe. De tal manera que ahora estamos mucho más seguros de las realidades de la palabra de Dios que todo aquello que nos rodea. Yo no sé si es mejor ser de izquierda, si es mejor ser de derecha, si es mejor ser del Barça o del Madrid. Algunos, como el Barça acaba de ganar, pues creen que es mejor ser del Barça. No me meteré ahí. Yo no sé qué comida es la mejor comida del mundo. No sé qué me va a ocurrir dentro de 5 años. Pero yo sé que lo que dice la palabra de Dios es verdad. Y yo hoy te animo a creer, pero también a creer en su palabra, porque tener fe no es ser crédulo. No es que cualquier cosa que me digan, yo la recibo. De hecho, el Señor nos llama a ser nobles como los de Berea y examinar todo lo que nos dicen conforme a la palabra de Dios. Tampoco tener fe es ser antiintelectual. Yo he escuchado que muchas personas que tienen una fe auténtica, inquietudes intelectuales, se les acusa de ser personas faltas de fe. Tener fe es permitir que la palabra de Dios gobierne cada área de tu vida. Esa es una verdadera fe. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y el Señor promete responder esas peticiones que nacen de un corazón lleno de la palabra de Dios. Esa es la clave. Cuando nuestro corazón está lleno de la palabra de Dios, cuando yo estoy agarrado a algo que Él ha dicho, no a algo que yo he imaginado, Dios es poderoso para traerlo de lo invisible a lo visible. Y esto me ha ocurrido en múltiples ocasiones y estoy seguro que a ti también, al confiar en la palabra, pero también Dios me ha hablado directamente. Me acuerdo en mi último año de seminario, yo estaba en tercero, tenía que decidir si hacer cuarto o no. Lo lógico era terminar, pero el Señor me dijo, yo te voy a levantar, y me impulsó a salir de allí. ¿Y qué pasó? Yo salí del seminario y en ese año próximo se me abrió la puerta a pastorear. Dios cumplió su promesa. Conté recientemente cómo vino una multa desagradable y el Señor me dijo, yo me voy a ocupar de esta multa en un mes muy malo, febrero. Estamos aquí en febrero, pues siempre es más delicado y además yo soy autónomo, poco trabajo, y de repente un amigo me ofrece un trabajo para hacer juntamente con mi mujer. Gloria a Dios. Pero no solo ocurre eso, que era un trabajo de unos 700 euros que no era esperado, sino que al finalizar el trabajo me paga 261 euros más. La multa era de 150, Dios me pagó la multa. Pero Él me dijo, y no te miento, yo no soy aquel que está en cada rato diciendo, Dios me dijo, soy muy prudente en esto. Yo me acuerdo porque no tenía el dinero. Llorar en el momento de recibir la multa, decir, guau, ¿cómo la voy a pagar? Y una voz del Señor.
Dios es capaz de generar a través de algo que Él ha dicho, pero cuidado, la fe no es positivismo. La fe no es una clase de optimismo. Yo he encontrado mucha gente que dice, yo tengo mucha fe, pero más que fe, tienen buenas intenciones. Y mira, a mi entender, personalmente es mejor ser positivo que negativo. ¿Verdad? Es más lindo estar con gente que te transmiten buen rollito, que le buscan la vuelta, la buena cosa, el lado bueno de las cosas. Pero eso no es fe. ¿En qué se diferencia la fe del positivismo? Uno, el positivismo está basado en un deseo o en una intención. La fe no tiene que ver con un deseo o con una intención, tiene que ver con la palabra de Dios. Y más que cualquier cosa, aunque Dios pueda hablar directamente, esta es la palabra profética más segura a la cual hacemos bien de hacerle caso. El positivismo normalmente está centrado en el hombre. Te va a ir bien, tú lo puedes hacer. La fe está centrada en Dios. El positivismo está centrado en lo temporal, en un resultado inmediato. La fe apunta a un resultado eterno. Cuando Dios te mueve a actuar por fe, no está viendo una situación inmediata, está viendo lo que es mejor para tu eternidad y la eternidad de los que te rodean. ¿Se entendió hasta aquí? Fe, aunque el positivismo no es malo, pero la fe no es positivismo. ¿Por qué digo esto? Porque he visto muchos cristianos confundirse y frustrarse. La Biblia dice en Proverbios que la esperanza que se demora es tormento al corazón. Y he visto mucha gente, de hecho a mí me ha ocurrido, alguien se enferma y algún cristiano bien intencionado dice, no te preocupes, por fe se va a sanar, y ese no se sana. Podemos orar por sanidad, pero si Dios no nos ha dicho que se va a sanar, no puedo declarar mi buena intención y deseo. Tengo que declarar lo que Dios me ha dicho. ¿Se entiende? Orar siempre. Clamar, podemos ayunar, pero hay que ser. Por eso yo hoy te animo a poner tu confianza en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho. Y con esto no quiero decir que tus deseos no importan, ni que a Dios no le importan las realidades que como hombre padecemos o nuestras necesidades temporales. De hecho, cuando vivimos por fe, nuestros deseos se alinean con la palabra de Dios y el Señor cumple los anhelos de nuestro corazón. Cuando vivimos por fe, recibimos como añadidura todo lo que necesitamos. Mira, de hecho, si tú estudias Hebreos capítulo 11, que sería algo brutal porque está buenísimo, vas a ver que los valientes, los héroes de la fe se movieron con una confianza exagerada en lo que Dios había dicho de generación en generación. Se movieron con una confianza en las promesas de Dios. Los testimonios fortalecen tu fe, pero la fuente de la fe es la palabra. De hecho, cuando la Biblia dice en 2 de Timoteo 1:14, tú puedes apuntarlo y estudiarlo en tu hogar, dice que guardemos el depósito de la fe que hemos recibido, pero anteriormente dice que lo hagamos reteniendo la palabra de Dios. ¿Quieres fe? Retén la palabra de Dios. Y te digo esto, me pregunto, ¿cuánto tiempo invertimos con la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo invertimos en Netflix? No está mal ver Netflix, pero Netflix te puede distraer un rato, la palabra de Dios te puede transformar. ¿Estás creciendo en su palabra? Quizás no sabes cómo hacerlo. Habla con nosotros a la salida. Queremos ayudarte. Para eso está la iglesia, para equiparnos para toda buena obra. Pero hoy quiero hablarte que fe es confianza en Jesús y fe es confianza en su palabra. ¿Cuántos me están entendiendo? Aleluya.
Fe es confianza en la recompensa. Hebreos 11:6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo aquel que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con fe, con sinceridad. Sin fe es imposible agradar a Dios. La forma de caminar con Dios es a través de la fe. Y me gusta esta imagen. La fe es un camino. Yo por mucho tiempo he creído que un hombre de fe es un hombre que no sufre derrota. Es un hombre que nunca duda o titubea, pero así como la semana pasada al principio del mensaje le hablé de que esos hombres que caminaron con Dios tenían fe, pero no eran perfectos como tú y como yo. Y a los que dije la semana pasada, el vídeo está en YouTube, si lo quieres ver o repasar, podemos añadir Moisés, uno de los grandes héroes de la fe, asesinó por adelantarse a los tiempos de Dios. O Noé, aquel que construyó el arca, después de construir, se emborrachó y descubrió su desnudez. Elías no es mencionado en Hebreos 11, pero sin lugar a dudas es un campeón de la fe. Y Elías, por temor a una mujer, se escondió, aun cuando Dios acababa de demostrarle que era más poderoso que todo aquello que iba en contra de él. Barak, mencionado en la lista de la fe, le dijo, no, yo voy a hacer lo que Dios me manda, si tú vienes conmigo. Barak dependió de los demás, de Débora, para obedecer a Dios. Gedeón, aquel que Dios le llamó varón esforzado y valiente. Dios le habló y le dijo, te he escogido para libertar al pueblo. ¿En serio, Dios? Moja la esponja, seca la esponja, moja la esponja. ¿De verdad que me hablaste, Dios? Seca la esponja. Y necesitó 28 demostraciones para, estoy exagerado, no fueron 28, muchas demostraciones para creerse lo que Dios le estaba diciendo. Gloria a Dios, porque yo a veces necesito más demostraciones que Gedeón. La fe es un camino donde, a pesar de nuestras debilidades, en nuestros días grises, finalmente nos volvemos a arrodillar delante de Dios y le decimos, Dios, dependo de ti. Dios, mi confianza está puesta en ti. Yo fallé, pero sé que tú eres fiel. La fe es un camino donde creo aquello que Dios declaró acerca de mi vida y no aquellos que mis sentidos perciben. Mira, me encanta cuando el Padre en el bautismo de Jesús, antes de que Jesús pudiera hacer ninguna obra, sanidad o predicación para él, se abre el cielo y hay una voz que le dice, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Y sabes qué? El Padre nos mira a través de la fe. El Padre nos mira a través de lo que quiere hacer en nuestra vida. No mira esta obra al 50, al 70, al 35%. Él mira la obra completa. Y a través de la fe le agradamos. Cuando creemos y nos disponemos a vivir para Jesús, el Padre testifica en nuestro corazón que le agradamos. Que le agradamos. Puede que tengamos 1000 asuntos por resolver. Puede que nuestra vida sea como un plato de espaguetis, ¿verdad? ¿Tú has intentado a veces desligar todos los espaguetis de un plato? Y a veces los problemas de nuestra vida son igual. Tenemos unos líos, tenemos unas situaciones, pero el Padre por fe dice, oye, me agradas, porque nos mira a través de lo que Cristo ya hizo. Cristo ya saldó las cuentas que teníamos pendientes. Tú y yo no tenemos que hacer nada más para agradarle. Nosotros hacemos y nos esforzamos por agradecimiento. Pero sabemos que Jesús ya ganó ese lugar al lado del corazón de papá. Y no sé si alguno de aquí se ha cansado de intentar agradar a Dios. Dios hoy te dice, oye, puedes agradarme a través de la fe. Recibe lo que yo he hecho por ti. Recibe la identidad que te he dado. Recibe la nueva vida. Abre
tu corazón hacia mí. No escuches al acusador, aún no escuches muchas veces cómo tu corazón te reprende. Más grande que tu corazón es Dios. Y comienza a vivir no con esa culpabilidad, no intentando satisfacer a un Padre imposible de complacer, sino agradeciendo a un Padre que ya está complacido contigo. No sé si me estás entendiendo. La fe nos lleva a agradar a Dios y esa es la primera recompensa. De verdad, lo que hay en mi corazón, y parte de esto me lo ha enseñado mi hermano Dimitri, lo que hay en mi corazón es agradar a Dios. ¿Cuántos queremos agradar a Dios? Y cuando creemos y depositamos nuestra confianza en Él, ya le agradamos. Fe es creer en la recompensa porque dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Literalmente, Dios es el que paga sueldo. Dios es el que paga bien y Dios ponía en mi corazón hoy decirte que hay un premio extremadamente precioso para nosotros. Dios quiere que nuestra fe esté enfocada en Él, en su palabra, pero también que por fe veamos como real esa recompensa que hoy parece invisible, porque hay muchos mensajes que te dicen lo contrario. Por ejemplo, ser cristiano es demasiado duro. Hay demasiados enemigos, el mundo, la carne, el diablo. Nosotros mismos a veces somos nuestro enemigo. Si sirvo al Señor voy a sufrir. No merece la pena servir a Jesús. Porque yo escuché que fulano de tal sirvió a Jesús y le pasó esto. Hay muchos mensajes que te dicen que no merece la pena, pero Dios dice que nos acerquemos a un Dios que paga y paga bien. Y hoy el Señor pone en mi corazón decirte, hermano, disponte a servir a Cristo. Sé valiente en abordar lo que tiene para ti. Créele, porque Él recompensa, porque Él viene con justo pago, porque la esperanza no avergüenza, porque Dios no es injusto para olvidar la obra de vuestra fe y el trabajo de vuestro amor. No hay mejor camino en la vida que seguir a Cristo. El papel pintado va y viene. Hoy está y mañana no está. Sé sabio, intenta ser lo más sabio posible, pero sirve al Señor. Eso es lo que te da ganancia eterna. Muchas veces nos sentimos sin nada. Cuando lo tenemos todo, merece la pena perder nuestra vida por causa de Él, porque el Señor dice que el que pierda su vida la va a ganar. Actuamos por agradecimiento, pero no somos tontos. Actuamos convencidos de que hay una recompensa, convencidos de que el Señor traerá bendición aquí y traerá sobre todo una bendición eterna, un tesoro que el ladrón no puede robar, que las polillas no pueden corromper. Hoy levanta tus ojos, mira la mansión, mira las moradas que Él se ha adelantado a prepararte. Despertemos hacia lo verdaderamente importante por la fe. Fe es confianza en la recompensa. Mira, fe es confianza, pero la fe es acción. Hay otro peligro en cuanto a la fe, divorciar nuestra fe de nuestra manera de vivir. Algunos piensan que tener fe es declarar algo acerca de Jesús, que tener fe es repetir una oración, que tener fe es tener el titulito de cristiano evangélico. Mira, tener fe es más que palabras, se transmite, se declara y es importante confesar a Jesús como Señor y Salvador, pero la fe mueve nuestra acción. Hay personas que dicen algo y hacen lo contrario, que dicen amar a Dios por encima de todas las cosas, pero nunca tienen tiempo para Él. Hay personas que dicen confiar en Dios, pero caminan llenos de ansiedad. Mira, la ansiedad toca la puerta de cada una de nuestras vidas. La mía la ha tocado, pero tú y yo sabemos en quién refugiarnos. Y al refugiarnos en Jesús tenemos paz.
Hay personas que declaran la confianza, pero están abriendo su cuenta bancaria cada 3 minutos. A ver si les llega. Y la Biblia dice, Santiago 2:17, así pasa con la fe. Por sí sola, sin acciones, está muerta. Como pueden ver, la fe por sí sola, dice la Nueva Traducción Viviente, no es suficiente, a menos que produzca acciones, está muerta y es inútil. Y de hecho, Hebreos 11, si lo lees tranquilamente, te vas a dar cuenta que los valientes fueron aquellos que accionaron su fe. Por la fe, Abel ofreció un mejor sacrificio. La fe le llevó a Abel a ser generoso, a dar lo primogénito de su ganado, a dar lo mejor que tenía. ¿Sabes qué hacían en el sacrificio de aquel entonces? Encima eso era antes de la época de la ley de Moisés. Lo quemaban como un holocausto al Señor. Muchas veces ni se lo comían. Un argentino como yo diría que desperdicio. Carne fresca asada y nadie se la come. Pero ellos estaban honrando a Dios. A los ojos de alrededor, algo inútil. Y de la misma manera ser generoso para el reino de los cielos. En nuestra mentalidad es algo inútil, pero por la fe nosotros sabemos que cada euro, cada minuto, cada talento plantado en el reino de los cielos está moviendo la eternidad, está transformando la ofrenda de Abel. Hoy testifica a nosotros, hoy nos habla de verdadera generosidad, hoy nos habla del mejor sacrificio que es Cristo. Por la fe ofrecemos, somos generosos. Por la fe Noé edificó un arca cuando nunca había llovido. Es como que tú te pongas a vender paraguas en el desierto del Sáhara. Por la fe edificamos el reino de Dios, aunque a nuestro alrededor te digan que es estúpido. Hoy, en el mundo lo inteligente es tener tu casa pagada. Gloria a Dios si la puedes tener. Yo me alegraré por ti. Y si tiene barbacoa, invítame, por favor. Yo la hago si hace falta, no pasa nada. Aquí hay testigos de que cumplo esta promesa. Pero algunos dicen que centrarte en ti, cuidarte a ti. No está mal cuidarse. Hazlo, honra el templo que Dios te ha dado. Pero el mundo te anima a edificar lo temporal. Noé fue advertido por Dios. Dios le habló y tú y yo, por medio de la palabra, somos advertidos a edificar el reino de los cielos, de todo lo que hacemos, que está trascendiendo a la eternidad. Por la fe edificamos, por la fe obedeció a Abraham sin saber dónde iba. No me gusta saber dónde voy. Cuando estamos en el coche y de repente no tengo el GPS y no sé dónde voy, me empiezo a poner de mala leche. Sí, ¿no ves? La mala leche se manifiesta. Mi mujer es testigo y los pastores a veces nos ponemos de mala leche. Detesto ir a un lugar donde no sé cómo ir. Sin embargo, Abraham, al recibir la palabra, ve para dónde, para allá. ¿Y a dónde me conduce? No sé, tú camina. Ve tirando. Esto es muy andaluz, ¿no? Ve tirando para adelante. Y por la fe, Abraham dejó su comodidad, dejó su familia. Estuvo dispuesto a caminar sin entender, sin saber exactamente cuál iba a ser el próximo paso, sabiendo que aquel que comenzó la obra la terminará. Y por la fe podemos hoy obedecer. Mira, por la fe, Sara recibió fuerzas para concebir cuando tenía 90 años. Por la fe somos capacitados para hacer lo imposible posible. Por la fe recibimos lo necesario para que el plan de Dios se cumpla en tu vida. Tengo 2 noticias, una buena y una mala. ¿Cuál prefieres primero, la buena o la mala? La mala para terminar con la buena, ¿no? La mala. Tú no tienes lo necesario para que el plan de Dios se cumpla en tu vida. Vamos con la buena. Por la fe Dios te da todo lo necesario de tal forma que el débil se convierte en fuerte, que el de poco ánimo motiva a otros.
Por la fe, una anciana de 90 años recibe fuerzas para concebir. Por la fe crecemos, por la fe nos multiplicamos, por la fe los patriarcas se enfocaron en lo eterno. Vivieron de una forma incómoda, como nómadas, como peregrinos, sin poder hacerse su propio chalet, sin tierra fija, deseando una patria mejor. Y por la fe tú y yo nos podemos enfocar en la eternidad, saludar la eternidad. Ellos saludaron la promesa, ellos murieron sin recibir aquello que esperaban. Y quizás tú y yo muramos y no recibamos todo lo que esperamos porque nuestros anhelos se van a cumplir en el cielo, en la eternidad. Pero la fe te lleva a vivir enfocado en ello. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a su hijo primogénito, el de la promesa, Isaac. Qué prueba tan dura cuando Dios te pide lo más valioso que tienes. Y Dios le estaba pidiendo a Abraham el regalo que él le había dado, su hijo. No solo era su hijo, era su promesa, era el plan de Dios para su vida. Dios le estaba pidiendo todo. Y por la fe, Abraham superó la prueba. ¿Estás en una prueba? Lo que necesitamos hoy es llenar nuestro depósito de fe, retener esa fe que Dios implantó en nuestro corazón. Mira, por la fe Isaac bendijo a sus hijos. Por la fe puedes bendecir. ¿Cuántos tienen hijos? Amén. Por la fe puedes bendecir a tus hijos. Puedes depositar las promesas que Dios te ha dado a ti en ellos. Jacob también bendijo a sus hijos, pero también adoró. Adora por fe. La adoración es poderosa en cualquier circunstancia, cuando nace del agradecimiento, pero aún cuando nace de la debilidad, la adoración es aún más poderosa. Y por la fe podemos adorar. Cada vez que las circunstancias parezcan que hacen callar tu voz de adoración, recuerda esto. Recuerda y comienza a adorar por fe. Por la fe Moisés rechazó Egipto, rechazó privilegios, rechazó comodidades, rechazó money, rechazó la vida soñada por muchos. Él era el hijo adoptivo de la hija de Faraón. Él estaba en la corte, él estaba en lo más de lo más, él era la crème de la crème, pero por la fe prefirió ser parte de una pandilla de esclavos. Y la fe nos lleva aún a rechazar todo aquello que nos desenfoca a lo que Jesús preparó para nosotros y seguir el ejemplo de Cristo. Él abrazó los vituperios de Cristo, él abrazó ese sacrificio de Jesús. Por la fe, Moisés se sostuvo mirando al invisible. ¿Qué sostiene tu vida? Si es alguna cosa que no es Dios, quítalo y sostente mirando al invisible. ¿Cómo se mira a alguien que es invisible? Por medio de la fe. No hay otro camino. Por la fe el pueblo celebró la Pascua. Por la fe podemos celebrar. La fe hace que en nuestro corazón brote gozo, brote alegría, una alegría que no puede ser narrada, una alegría que no puede ser contada. Por la fe el pueblo caminó en medio de un mar como por tierra seca. Por la fe el mar Rojo se abrió. Por la fe el pueblo venció y no sé qué mares hay cerrados delante tuya, no sé qué obstáculos se presentan, no sé qué muros hay, pero por la fe el pueblo, después de haber rodeado los muros de Jericó, vio los muros caer. ¿Se está entendiendo? Por la fe. Por la fe una y otra vez
ha llevado a la acción. Hebreos 6, 11, 32 dice, ¿qué más te tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe estas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia, recibieron lo que Dios le había prometido, cerraron boca de leones, apagaron llamas de fuego, escaparon de morir a filo de espada. Y su debilidad se convirtió en fortaleza y llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Otros no recibieron todo lo que habían prometido, pero lo recibirán juntamente con nosotros cuando Cristo venga. La fe una y otra vez ha movido a la acción. Un extremo, tener la fe como un positivismo, confundir palabra de Dios con ilusiones y deseos. Eso no es fe. Otro extremo, hacer de la fe una declaración escrita en papel, pero que no tenga que ver nada con tu día a día. Hoy, agarrémonos de la palabra de Dios y dejemos que esa palabra transforme nuestra familia, transforme nuestra forma de administrar, transforme nuestra forma de enfrentar las pruebas y los desafíos. Eso es fe, es un tiempo de vivir por fe. En este tiempo, las esperanzas que las personas tenían se han quebrantado. En este tiempo muchos sueños se han roto, pero es el momento de reconstruir nuestra vida en base a la fe y que nuestra fe llegue y transforme a los que están a nuestro alrededor. Porque nuestra fe impacta. La Biblia dice que un paralítico fue sano por la fe de ellos, por 4 amigos que estuvieron dispuestos a llevarlo hacia Jesús. Mira, y ante todos estos versículos, capítulos, ejemplos, hay una oración que recordaba en Lucas 17:5, los discípulos exclamaron, Señor, aumentanos la fe. Quizás tú y yo, hoy al leer esto decimos, wow, necesito esa fe, necesito esa renovación. Pero me sorprendió la respuesta de Jesús. Cuando les pide que les aumenten la fe, Jesús no les dijo, oye, ¿cuánta fe quieren? ¿50 centilitros, 100 centilitros, 5 litros? ¿Cuánto quiere? El Señor le dice, si tuvieres fe, como un grano de mostaza. Eso, no. Puedes ordenar a este árbol, desarráigate y que se plante en el mar y el árbol te obedecería. A ver, les pide que les aumente la fe. Jesús le dice, utiliza tu fe, aunque sea tan pequeña, como un grano de mostaza. Dios a cada uno nos dio una medida de fe, dice Romanos. No es tan importante el tamaño de tu fe, es importante ponerla por obra. ¿Cómo se renueva? ¿Cómo se activa la fe? La fe se activa al ejercitarla. La Biblia dice 2 cosas que parecen contradictorias. Una, la Biblia dice que Dios es el dador de la fe. 2, la Biblia dice que tú y yo estamos llamados a tener fe. Y Dios que está diciendo que cuando tomamos la fe que Él nos ha dado y nosotros la ponemos por obra, ahí hay el boom, ahí ocurre el milagro, ahí somos capacitados, ahí esa fe florece. Y la pregunta es, ¿en qué área de tu vida Dios te está llamando a actuar en fe? ¿En qué área Dios te está llamando a obedecer a su palabra aunque no sabes? ¿Dónde te llevará esa obediencia? Voy a pedir a Gracia que me acompañe. En Primera de Reyes, ...17... Dios manda a Elías a ser alimentado por una viuda, pero cuando llega a la casa de la viuda se da cuenta que la viuda es pobre, que la viuda no tiene nada, tiene apenas un poco de aceite
un poco de harina para que ella y su hijo tomen su última comida antes de morir, porque eran tiempos duros. Y dice Elías, porque Dios le habló esto, que primero le haga un pan a ella y luego confía. Y esto es actuar en fe. Muchas veces Dios, y no hablo de recursos, puedo hablar de tiempo, de algo muy arraigado en nuestro corazón, nos pide lo último. Muchas veces al ser desafiados a obedecer a Dios, sentimos que nos vamos a quedar desnudos, sin nada, sin seguridad. Pero esta viuda se atrevió. ¿Y qué ocurrió? No escaseó la orina, no escaseó el aceite, hasta que pasó toda esa tribulación. Y esto pasa cuando ejercitas tu fe, aunque parezca que te quede poco. Que obedecerle a Dios es dejarlo todo. Cuando lo haces, cuando te atreves, te das cuenta que esa fe, lejos de gastarse, se renueva. Esa fe se multiplica. Por eso, mi desafío hoy es a activar tu fe, es a poner por obra tu fe. Aunque sea como un granito de mostaza, esa fe puesta en Jesús, puesta en su palabra, confiando en la recompensa, esa fe puesta en acción puede transformar una ciudad entera. No somos muchos débiles, no somos muchos fuertes, no somos muchos poderosos, pero tenemos promesas de Dios. Tenemos promesas de Dios. Tenemos promesas de Dios. Tenemos promesas de Dios. Y tener promesas de Dios te hace más rico que Bill Gates, que Jeff Bezos, que el dueño de Amazon, que Elon Musk, el dueño de Tesla. Si quieres, seguimos por toda la lista Forbes. Hoy es el día para activar tu fe. Esteban dice la palabra que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y no sé cuántos de los que estamos aquí estamos dispuestos a activar nuestra fe, a ser valientes, a utilizar esa gasolina. Dios rellenará nuestro depósito. Dios será fiel, pero créele, 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 créele. Ten fe en Dios. Ten fe en Dios, confía en Dios. No sé cuál es el desafío, pero sé que el llamado es a creer y sé que Él no te va a defraudar. Él no te va a defraudar. Es el momento, es la semana para comerte esta palabra, para encontrar aliento. Está bien si lees frases y libros motivadores, pero eso puede estar errado o estar en lo cierto. Esto es certero, esto es verdad. Empápate de Dios, empápate de fe y comienza a mirar. Yo creo en todo lo que Dios dice en su palabra. Yo creo en lo que Dios puede hacer con un pueblo entregado. Yo creo que Dios está vivo. Yo creo que Él nos ama. Yo creo que nuestra vida está en sus manos. Yo creo que hay propósito de parte de Dios en tu vida. Yo creo que lo que Él está haciendo en ti va a impactar a otras personas. Yo creo. ¿Cuántos creen conmigo? Ponte de en pie, vamos a pedir un bautismo de fe. Vamos a pedir que Dios nos llene, que Dios disipe dudas, que Dios nos muestre ese área para ejercitar fe.